Nosotros aquí estamos en Tepepan, es muy parecido a Los Cabos, pero estamos también contentos de este día de estar festejando el hecho de que Jesucristo está vivo. Hoy es abril 24 del 2021 y lo decía con precisión Rogelio, porque él es abogado, que la resurrección es la esencia, es el corazón de nuestra fe cristiana. Y también la resurrección de Jesucristo confirma que de verdad Él es el Hijo de Dios, así como el Espíritu Santo lo declaró a través de hombres, de mujeres a lo largo de la historia. Vamos a leer un pasaje en Romanos 1:3, donde Pablo hace testimonio de lo que estamos aquí compartiendo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, y que fue designado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección viene a probar que el sacrificio de Jesús por nuestro pecado fue completo, fue suficiente, y los que creen en Cristo pueden caminar en lo que la Biblia le llama novedad de vida. Y porque Él vive y Él imparte su poder a nosotros, ese poder de la resurrección, es que nosotros podemos vivir en victoria. Por el otro lado, Satanás siempre ha atacado la verdad de la resurrección. Rogelio nos hablaba de diferentes teorías, diferentes puntos de vista, y Satanás mismo se ha encargado de esparcir la mentira, entre otras, de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Esta era una acusación difícil de probar, porque el sepulcro había estado custodiado por los soldados del Imperio de Roma. Y con el sentido común, nosotros podemos entender que es imposible que un puñado de apóstoles asustados, 11 de ellos, vencerían a la guardia romana, serían capaces de abrir el sepulcro con esa piedra enorme que lo cubría, después pudieran esconder y asegurar el cuerpo. Pero ¿saben una cosa? El obstáculo más grande era que los mismos apóstoles no creían que Cristo había resucitado. Por eso, ¿para qué robar el cuerpo? ¿Para qué perpetuar esa idea de que ellos no creían? Y hay otra mentira que también el diablo se ha encargado de esparcir y lo hizo en aquellos tiempos, y es que Jesús realmente no murió. Algunos dijeron que se desmayó, que después lo metieron al sepulcro y ahí revivió. Eso tampoco se podía comprobar porque Pilato se cercioró, y eso lo leemos en la Biblia, a través de ese centurión romano, que Jesús estaba muerto. Esos soldados romanos lo que hicieron fue, y algo que hacían en cada uno de estos crucifixiones, quebraban las piernas de los criminales para de esta manera acelerar la muerte. Eso no le sucede a Jesús. Pero sí se dieron cuenta que Jesús había muerto y vieron y lo informaron a la autoridad romana. Y no hay nada que sustente que una tumba, una cueva probablemente horadada en la misma estructura de un monte, podía transformar el cuerpo de Jesús, de manera que, como lo narra la Escritura después, esos 50 días que estuvo aquí en la tierra, Él apareció, después desapareció, Él atravesó puertas cerradas. Por eso nosotros tenemos que guardar en el corazón que el mensaje del Evangelio, nuestra fe descansa en hechos, no en elucubraciones, no en teorías, en hechos. Y el hecho de la muerte y de la resurrección de Jesucristo es lo que nos da a nosotros la certeza de en quién y en qué hemos nosotros creído. Los apóstoles y una centena de seguidores fueron testigos presenciales, y yo sé que es redundante, testigos presenciales que Jesús resucitó.
El Nuevo Testamento reporta que en varias ocasiones Jesús se apareció en público después de levantarse de la muerte. La primera vez sucede con María Magdalena. Después el Señor se le aparece a otras mujeres. También se le apareció a 2 hombres en el camino de Maús. En otro momento Jesús se le apareció a Pedro y a Santiago. Por la noche Jesús apareció nuevamente a los apóstoles. Y en esta ocasión fue especialmente por Tomás, el discípulo que no creía en la resurrección de Jesucristo. Después Jesús se le apareció a 7 de los apóstoles cuando estaban pescando en el mar de Galilea. Se les apareció a los apóstoles en otras ocasiones y antes de ascender al cielo. Y todas estas experiencias de la resurrección forman una parte esencial de la enseñanza, de la preparación que los mismos discípulos recibieron para llevar a cabo su ministerio. Decía Rogelio, después del evento de la resurrección se convirtió en el tema central de los apóstoles, para que todas las demás personas junto con ellos creyeran que Jesús está vivo y les había cambiado la vida. Ellos eran, por eso se les llama testigos. Ellos prueban en su propia vida que el Señor había resucitado. Hoy te quiero hablar tres elementos, 3 eventos que son importantes. Primero vamos a ver el relato de las mujeres. Siempre que recordamos resurrección tenemos que recordar la fe de las mujeres. Y vamos a leer un pasaje, está extenso, pero lo hemos partido para poderlo ir viendo pedazo por pedazo. Vamos a leer Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las esencias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, es decir, se había quitado esa piedra que cubría el acceso al sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ellas estaban preguntando qué había pasado. He aquí, se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes que después sabemos fueron 2 ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, es decir, estas mujeres se postraron, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y quiero que noten ustedes ahí abajo del versículo 7, la cantidad de pasajes en Mateo, en Marcos, en Lucas, donde se registra este evento, lo cual habla de la importancia que tiene en la propia escritura. Y entonces se acordaron de sus palabras. Seguimos con el versículo 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas, es decir, contaron de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, los discípulos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Desconocemos a qué hora Jesús se levantó de los muertos, pero debía haber sido muy temprano, el primer día de la semana, cuando esta cosa estaba todavía oscuro. En realidad, un terremoto y un ángel fueron los elementos que Dios usó para abrir el sepulcro. ¿Por qué sucede esto? Era necesario que la gente viera el milagro para que después lo pudiera comunicar a otras personas. Y este sigue siendo un mandato de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros que creemos en Cristo tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje de la resurrección con las personas que todavía no reconocen a Cristo. María Magdalena fue la primera persona que llegó al sepulcro. Ella era una mujer fiel al Señor y también fue una mujer que estuvo ahí en la cruz.
A María Magdalena la acompañaron otras dos mujeres, María, la madre de Santiago o Jacobo, Juana y otras mujeres que la Biblia no las registra por nombre, que eran igual mujeres leales, fieles al Señor. Las mujeres que creyeron en Jesús, lo que estaban buscando en ese huerto era el cuerpo de su maestro para prepararlo y sepultarlo. Esta era una tarea que se le delegaba entonces a las mujeres. Hoy en día no. Hoy esa tarea la hacen los hombres. Y era una tarea que les afligía, pero al mismo tiempo lo hubieran hecho con todo amor. Sin embargo, la tumba vacía cambió la tristeza en gozo porque ellas descubrieron que Jesús vive. Había gozo y también había preocupación. Los que seguían a Cristo debían encontrar a los que rodaron la piedra que sellaba el sepulcro, y nosotros sabemos que eran ángeles, pero ellos todavía no sabían que eran ángeles. Entonces, si los soldados, imagínense, si los soldados no se atrevían a romper un sello romano, porque aprendimos hoy que eso era motivo de condena, de muerte, pues mucho menos lo haría un grupo de mujeres judías, creyentes y en duelo. Su corazón estaba en otro lado. Ellas encontraron que la tumba estaba abierta y que no había cuerpo que preparar. Entonces, dos ángeles aparecen en la escena. Los evangelistas Mateo y Marcos mencionan que un ángel dio un mensaje a las mujeres, y más que mensaje, realmente fue una llamada de atención. Las reprendió por su mala memoria. No se acordaban lo que Jesús les había dicho. En más de una ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a sufrir, que él iba a morir, pero se iba a levantar, perdón, se iba a levantar de entre los muertos. Y si yo me detengo aquí un momento, qué triste resulta que el pueblo de Dios olvide la palabra de Dios. Yo creo que muchos viven hoy en derrota por eso, porque si alguna vez escucharon o leyeron la palabra, ya la olvidaron. Sin embargo, obedientes a su encomienda, las mujeres corrieron a dar estas buenas noticias a los discípulos. Y cuando se las dieron a los discípulos, ellos no les creyeron. Yo quiero que imagines la escena. Mujeres y discípulos corriendo ese día, un día como hoy, el sepulcro vacío, hablándose unos a otros, diciendo ya Jesús resucitó, y los otros no creyendo. Pero se nota que esa falta de fe fue motivo de una reprensión. María Magdalena le pidió a Pedro y a Juan que fueran a revisar el sepulcro. Y lo que ellas habían encontrado fue que el cuerpo de Jesús no estaba ahí y que tampoco había habido violencia. Es decir, no estaba rasgado el sello, no estaba la piedra tirada, las vendas que cubrían al Señor no estaban todas alborotadas. Mientras María estaba llorando junto a la tumba, Jesús mismo se apareció. Al principio ella no lo reconoció, pero una cosa es ver la tumba vacía, ver la ropa mortuoria como un capullo vacío, y otra muy diferente es ver a Jesús resucitado. Hoy nosotros no podemos ver físicamente la evidencia de la tumba, pero sí tenemos el testimonio de la palabra de Dios. Y nosotros también podemos vivir nuestra fe en Jesucristo, experimentar el poder de la resurrección en nosotros, y eso es la primera cosa que nos va a convencer de que Jesús realmente resucitó. ¿Por qué? Porque tengo una nueva vida. He resucitado a una nueva realidad espiritual. Por eso debemos tener presente que las mujeres no estaban esperando a Jesús vivo. Ellas también habían olvidado la promesa de la resurrección. Ellas habían ido al sepulcro para ungir el cuerpo, el cadáver de Jesús. Pero las pruebas eran tan evidentes que las convirtieron en testigos poderosos de la resurrección de Jesucristo.
Ahora vamos a leer el relato de aquellos dos discípulos camino a Emaús. Este es uno de mis pasajes favoritos y nuevamente es un poquito extenso, pero lo vamos a ir leyendo poco a poco. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, que son como 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Pero esto no fue algo accidental, fue planeado por Dios de esta manera. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Y quien está hablando no es un ángel, es Jesús mismo. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero, el único peregrino en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Por favor, detengamos aquí un segundito, porque esto es genial. Jesús está ahí diciéndole a los de Emaús, estos discípulos que van a Emaús, ¿de quién están hablando? Y le están diciendo, pues de Jesús. Y es Jesús el que les pregunta, ¿de quién están hablando? Versículo 20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos, dice la otra traducción, abrigábamos la esperanza que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. En otras palabras, el cadáver ya tiene huellas de descomposición. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron a los discípulos diciendo que también habían visto en visión de ángeles y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, a Jesús, no lo vieron. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego, noten lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba, les declaraba en todas las escrituras lo que había de suceder. Es decir, una vez que llegaron a este punto de la conversación, el Señor Jesús se regresa en el tiempo hasta Moisés y les empieza a hablar todo lo que la escritura del Antiguo Testamento habla de él. En el 28 leemos que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, 29, mas ellos le obligaron, le insistieron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, hasta entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él, si se fijan que dice ahí, desapareció de su vista. Versículo 21, 32, perdón. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino? Y cuando nos abría, cuando nos explicaba las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En otras palabras, es cierto, decían que el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Déjame desmenuzar un poquito esta cosa.
Emaús, una población, como ya lo hablamos, más o menos a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén. Dos hombres van caminando de Jerusalén a Emaús, que eran discípulos de Jesús. Estos hombres estaban desanimados, aunque no tenían razón para estarlo, pero no sabían, no conocían, no creían que Jesús había resucitado. Ellas escucharon el reporte de las mujeres, que el sepulcro estaba vacío y que Jesús estaba vivo, pero no creyeron, no tenían la fe para creer. Tenían sí la esperanza que Jesús iba a redimir a Israel, pero sus sueños se vieron esfumados cuando vieron la realidad de la cruz. La cruz da un mensaje no solamente de rechazo, sino de fracaso. Esta es la última escena que tienen todos los discípulos, los 11. Jesús muerto. Por eso estaban desanimados. Por eso estaban desilusionados. Porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera, lo que ellos esperaban que hiciera. Los discípulos acertaron cuando vieron la gloria del reino de Dios, pero fallaron cuando experimentaron el sufrimiento del Mesías. En ese momento, como un balde de agua helada, cayó sobre ellos. Jesús, lleno de gracia, lleno de vida, caminó junto a estos discípulos. Escuchó la conversación y se dio cuenta de la tristeza de los discípulos. Citaban algunas profecías del Antiguo Testamento y recordaban algunas enseñanzas de Jesús, pero no podían unir las piezas del rompecabezas. No podían hacer sentido con la información que tenían. No sabían si Jesús había triunfado o había fracasado. No sabían si Jesús estaba vivo o estaba muerto. Y tampoco sabían qué les esperaba a ellos y al pueblo de Israel. Yo incluso veo en esto un toque de humor del Señor Jesús cuando les preguntaba, ¿qué es lo que ha pasado? ¿De qué cosa están hablando? Jesús era el centro de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Sin embargo, les preguntó Jesús para que ellos repitieran en sus propias palabras, que comentaran lo que había acontecido. Yo leo esto y digo, qué paciente es el Señor. Escucha las tonteras que decimos, a pesar de que ella lo sabe. Por eso nos podemos acercar a Él, dice el autor de los Hebreos, con toda confianza, porque Dios siempre nos escucha, aunque sean tonteras. Y entre más hablaba Cleofas y su amigo, más se acentuaba la falta de fe de los dos. Vaya, ¿qué más evidencia necesitaban que Jesús mismo caminando con ellos? Hubo, sí, testigos muy fidedignos como los apóstoles, los amigos cercanos a Jesús que vieron el sepulcro vacío. Hubo ángeles que anunciaron que Jesús estaba vivo. Hubo centenares de testigos, dice la Biblia, que 500 personas vieron a Jesús y lo escucharon hablar. Mira, en tu casa, no digo de mi casa, en tu casa, que son tú y tu esposa y tus hijos, no se ponen de acuerdo. Imagínate poner de acuerdo a 500 personas para que digan lo mismo. Es imposible. 500 testigos vieron y hablaron de las cosas que Jesús dijo e hizo. Ahí estaban las pruebas de la resurrección. Dice la Escritura que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces esto explica por qué Jesús abrió la palabra y les explicó a estos dos hombres mientras los tres caminaban en dirección a Emaús. Si hacemos una biopsia de esta escena, el verdadero problema no estaba en la cabeza de los discípulos. Citaban las profecías, hablaban de lo que habían visto. El problema estaba en el corazón. Podían discutir los eventos de la semana. De hecho, lo venían haciendo durante ya muchos días,
pero nunca llegaron a la conclusión verdadera ni a una conclusión que los satisfaciera. Lo que ellos necesitaban en ese momento era un entendimiento fresco de la palabra de Dios, y Jesús se los dio, camino de Emaús. Dice la Escritura que les abrió los textos bíblicos, porque Jesús se los conocía de memoria, y cuando la palabra de Dios fue llevada a los corazones de sus discípulos, los ojos de estos dos hombres se abrieron. Y en ese instante cayeron en la cuenta que no solamente Jesús estaba vivo, sino que Jesús estaba ahí con ellos. Entonces, ¿qué era el principal problema de los discípulos que iban camino a Emaús? Que no creían todo lo que los profetas escribieron acerca del Mesías. Lo mismo les ha pasado a los judíos y a muchos creyentes en Jesucristo. Déjame, te lo pongo en términos más actuales para que me entiendas. El problema de muchos creyentes es que no creen todo lo que dice la Escritura, sino que van y eleccionan, toman y deciden, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo creo, esto no lo creo. Los de Emaús, como muchos otros judíos cristianos, esperaban que el Mesías fuera un redentor conquistador y no un siervo sufriente, como Isaías lo profetizó. Entonces, cuando el pueblo de Dios leía el Antiguo Testamento, veía la gloria, pero no veía el sufrimiento. Les llamaba la atención la corona, el trono del rey, pero no la cruz. La gente estaba ciega y no aceptaba todo el mensaje de la Biblia. No creían en un evangelio completo. Y yo te invito en esta hora que tú creas todo lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué dice? Yo creo en la verdad de mi Biblia de tapa a tapa. Y en la primera tapa dice Santa Biblia. Y yo creo que esa es la palabra de Dios. Y creo todas y cada una de las páginas que están entre la primera tapa y la segunda tapa. Y cuando yo cierro la segunda tapa dice piel legítima. Yo también creo que sea de piel legítima mi Biblia. Cuando el pueblo de Dios leía el Antiguo Testamento, solamente veía parte de la verdad. Me hubiera gustado estar en esa escena para poder escuchar a Jesús explicar de la salvación, de la resurrección, a partir del libro de Génesis. Imagina tú al maestro de maestros explicar los grandes temas del libro más grande que existe y traer la mayor bendición a la vida de dos hombres. Por eso, cuando Jesús les abrió los ojos, lo reconocieron. Cuando Jesús les abrió los corazones, ellos creyeron. Cuando Jesús abrió sus labios, ellos recibieron el mensaje y después compartieron a las personas el mensaje de salvación y de resurrección a todas las personas a su alrededor. Leímos que Jesús explicó lo que la Biblia decía de él. Por eso yo creo que ya debe haber empezado en Génesis 3:15. La primera vez, la primera promesa del Redentor y de la redención y del Redentor. Y de ahí seguramente se fue en la Biblia judía a través de la ley, de los salmos y los profetas. Y a lo mejor se detuvo en Génesis 22, en la narración de Abraham, cuando él ofreció a su único hijo en sacrificio por obediencia a Dios. Y seguramente también mencionó acerca de Moisés y la Pascua y el tabernáculo y los sacrificios levíticos y el día del perdón y la serpiente de bronce en el desierto y el sacrificio de Jesús profetizado cientos de años antes y muchos otros de los mensajes proféticos del libro de los Salmos. La clave para comprender la Biblia es ver a Jesucristo en cada página.
Él no solamente enseñó del reino de Dios, la ley y los profetas, él enseñó lo que las escrituras dicen acerca de él. Y cuando Jesús hablaba, los hombres de Emaús fueron ganados por la palabra y sus corazones ardieron con un fuego como nunca antes lo habían experimentado. Y en ese instante supieron que Jesucristo estaba vivo. Por eso, entre más comemos la palabra de Dios, más deseamos estar con el Dios de la palabra. Recibir la verdad de la palabra y caminar con el Salvador es lo que nos da un corazón ardiente. Si de algo tiene añoranza el Señor de nosotros, es que nuestro corazón, como el de los de Emaús, arda en una pasión por Jesucristo. La mejor evidencia que nosotros hemos comprendido la palabra de Dios y que conocemos a Cristo vivo es que tenemos un mensaje estimulante que compartir con las demás personas. Estos dos hombres de Emaús regresaron a Jerusalén para compartir la experiencia. ¿Te imaginas las historias de los de Emaús? Se acercarían seguramente con las personas que más amaban, sus familias, sus esposas, sus padres, hermanos, y decirles, no me vas a creer lo que nos pasó. Siendo el primer día de la semana, íbamos tristes camino de Emaús y Jesús caminó con nosotros y nos abrió los ojos y le vimos resucitado. ¿Sabes? Esto es lo que hacemos cada vez que nos reunimos en Oasis. Compartimos que Cristo está vivo y que en la semana estuvimos con Él. Y si tu vida está hueca, está vacía, quiere decir que quizá no has tenido un encuentro con Cristo resucitado y no hay el poder de la resurrección viviendo dentro de ti. Dígame decirte por último que algo que debemos recordar y siempre unir respecto a la resurrección de Jesucristo es el hecho de que nosotros hemos sido comisionados por Dios para llevar estas nuevas de salvación al mundo. Déjame que juntos vayamos a este último pasaje que quiero revisar contigo. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, y esto es algo que está referido en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y esta promesa de mi Padre es la promesa de Abraham y la promesa del bautismo del Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 50. Y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En otro de los evangelios, en otra de las narrativas en la Escritura, cuando Jesús asciende de regreso al Padre, la escena no podría ser por más interesante y más hermosa que Jesús, en ese momento, platicando con sus discípulos, fue levantado y llevado al cielo. Y dice la Biblia que mientras Jesús era levantado al cielo, los discípulos que estaban con él voltearon al cielo. No dice la Biblia que abrieron la boca, pero yo creo que abrieron la boca. De tal manera que Jesús volteó y les dijo, ¿qué están haciendo? Pues Señor, aquí estamos viendo cómo te vas al cielo. Y Jesús les decía, no me vean, vayan con esta noticia a todas las personas.
pero no vayan con su propia experiencia, lo que ustedes saben o entendieron. Vayan con el poder del Espíritu Santo, ese que después fueron recibidos ahí en Pentecostés, porque ahora es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad llevar este mensaje que hemos recordado hoy, que fue el mensaje para los niños, la cruz y la muerte y la resurrección, y llevar esta verdad a todas las personas a nuestro alrededor y decirles, Jesús ha resucitado. Él vive en mi vida y ahora yo te lo puedo compartir porque tengo el poder del Espíritu Santo, que es el poder de la resurrección, y con ese poder ahora yo hablo de Cristo y comparto de Él a todas las personas. Leemos nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde habla de esas bendiciones que el Señor nos da. No solamente nos dio vida eterna, sino que nos bendice para estar aquí en la tierra. Y ahí plantea un cuadro de Jesús resucitado, rogando delante del Padre, donde nosotros le pertenecemos al Señor porque nos compró a precio de sangre. Glorificamos su nombre. El Señor nos guarda del mundo, nos da su gozo. Somos santificados por la verdad de Dios, que es su palabra. Jesucristo nos guarda, nos declara rectos. Y porque Cristo resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar. Y para que eso suceda, el primer paso es que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti y que resucitó de entre los muertos. Si tú crees esta verdad, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si tú nunca has hecho esa declaración con tus labios, nunca le has dicho a Dios lo que tú crees, este es el mejor momento para hacerlo. Yo te invito a que juntos hagamos esta oración sencilla. Si quieres cerrar tus ojos un momento para no distraerte. Padre eterno, gracias te doy en esta hora por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Señor, este día yo nuevamente quiero decirte con mis labios que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue hecho hombre, encarnó, vivió en la tierra, estuvo un poco más de 30 años entre nosotros. Él murió haciéndose pecado por mis pecados, para que yo fuera limpio de todo mi pecado. Pero Jesús venció a la muerte y hoy celebramos que Jesús está vivo. Y porque tú resucitaste, nosotros después de morir también habremos de resucitar. Por eso este es día de felicitación, un día de gozo, porque recordamos a dónde vamos y a quién le pertenecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.